más de 240 kilómetros de Capital Federal, hay un pueblo de casi 100 habitantes que guarda un secreto a voces, pero que nadie se anima a confesar. Esa pelea del machete fue porque él te recriminó de alguna manera que no podía ver a tu mujer, ¿es cierto? Sí, totalmente cierto. Sí, eso fue así. Eso delante de Lorena, de tu mujer. Estaba con uno de los chiquitos en brazos, me parece que era Ignacio, sí. El que falleció, el de 8, lo tenía en brazos él. Es decir, a ver, vamos a recapitular. Palacios te encuentra o te cruza en el camino a vos y a Lorena, sí, para recriminarte, sí, y amenazarte porque él quería estar con tu mujer y sí, vos quizás no se lo permitías. ¿A ese nivel era la amenaza? No sé si no se lo permitía, pero yo no entendía nada. Amores cruzados, engaños, infidelidades, relaciones clandestinas en algunos casos, perdurables o no tanto, ocasionales, de todo eso, y además un crimen que todavía no encontró al culpable. ¿Es cierto que alguna vez vos dijiste o sugeriste que si era por infidelidad, sí, aquí había que detener a muchos hombres? Lo que dije es que si yo hubiera tenido que matar por infidelidad, en la lista mía habría muchos hombres. Eso fue lo que yo dije. ¿Por qué? Porque sí, si yo me ponía a matar a todos los que andaban acá dentro de mi casa, imagínate que tendría un cementerio propio. Eso lo dije muchas veces. Bienvenidos a DNI, el pueblo de los infieles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Periodistas. Y hoy vamos a viajar a DNI, en el partido de 9 de julio, a 240 kilómetros de Capital Federal. Un lugar donde el ritmo de la vida es otro. Es una parada urbana, imagínense ustedes, un pueblo agropecuario dedicado a la tierra en muchas, por lo menos eso es lo que hacen muchas de las familias. Y les decía, el ritmo es otro y la vida es otra. Imagínense ustedes en ese pueblo que en un momento tuvo 3.000 y pico de habitantes. En 2005 llegó a tener 180 y hoy tiene menos de 100. 100 habitantes, lo que, imagínense esto, un edificio de 4 pisos es toda la población hoy de DNI en este lugar. Imagínense entonces lo que puede significar un hombre que aparece con un balazo en la cabeza, como si fuera un crimen mafioso, arrodillado, con las manos en la espalda, la cabeza gacha y un disparo en la cabeza. Esto es lo que pasó en este lugar, en DNI. Pero claro, cuando empezaron a investigar quiénes podían ser los asesinos, claro, todos se conocían. Estábamos hablando en esa época de los 180 habitantes que le decían. Todos sabían algo, todos habían escuchado, pero nadie quiso hablar. ¿Y cuándo hablaron? Hablaron en la justicia, porque había un detenido. Un detenido, Carlos, que fue el único sospechoso, ¿sabes? ¿Y quién era ese sospechoso? Era un hombre cuya esposa tenía una relación amorosa, clandestina, si vos querés llamarla como quieras, una relación extramatrimonial con el muerto. Y ese fue para la justicia el principal sospechoso. En realidad para la policía del lugar y para la justicia. Sí, la verdad que es impresionante, ¿no? El trabajo que hiciste allá en un pueblo 9 de julio, muy chiquito, bien dijiste, con pocos habitantes. Vamos a hacer un desglose, Lili, en un ratito. La palabra de un hombre que me parece termina siendo fundamental, que hoy fue absuelto, no se le puede señalar por nada, pero en realidad lo que sí le pasó a él, lo que sí le pasó a él es que su mujer lo engañó. Exacto. Se enteró en el juicio y fue la justicia. A ver, cuando ponemos allí el pueblo de los infieles, no es que nosotros tomamos partido por decir cómo tiene que llamarse el pueblo o apodar al pueblo. La justicia tomó partido y dijo: es el pueblo de los infieles. Hay un libro que dice es el pueblo de los infieles. Y el autor de ese libro viene al programa, pero además, un hombre vivió allí 40 días, va a estar en este piso, contándonos situaciones que van a dar prueba de por qué le pusimos a DNI el pueblo de los infieles. Claro. ¿Y por qué? Porque ese único, como yo te decía, ese único sospechoso del crimen, ¿qué tenía para matar a ese hombre? ¿Cuál podía ser su argumento? Bueno, que era el amante de su mujer. Lo que no sabía el pueblo era que a medida que iban a ser citados en la justicia para ver qué relación tenía este hombre, si era verdad o no,
el pueblo iba a empezar a hablar de otros temas. ¿De qué otros temas? De las infidelidades que había, porque de eso empezaron a hablar. Y por eso la justicia termina absolviendo a este hombre y diciendo, pero él no era el único al que tenía por lo menos la mujer, o sabía que la mujer tenía una relación extramatrimonial. En ese pueblo hay un montón de infieles, entonces debería de tener a muchas más personas y por eso lo llamaron el pueblo de los infieles. Si querés nos metemos en la primera parte de esta entrevista que hiciste de más de una hora, que vamos a segmentar y ponerle un título para que ustedes se vayan identificando con cada parte que Lili entrevistó a Clemente Villegas. Pero antes de ver la primera parte, y te lo dejo para que me lo cuentes después, porque en la causa aparece francachelas sexuales. Francachelas sexuales. No me cuentes que es todavía, después lo contamos. Un argumento de la justicia. Francachelas sexuales, que la verdad que yo me enteré hace minutos qué significa, porque es un término que no se utiliza, pero lo utilizó la justicia para este pueblo. Pero si querés vemos la sorpresa. Exacto. La sorpresa que este hombre recibió, primero, al caer preso de lo que él dice, un crimen que es inocente, ¿no, Lili? Por supuesto, un crimen que no cometió el único sospechoso. Es Clemente Villegas, que nos va a empezar a contar la historia del pueblo de los infieles. Voy llegando al kiosco, viene el móvil atrás mío y me paran. Y bueno, de ahí me llevan a la comisaría diciéndome lo que había pasado. Y bueno, había pasado que habían matado, que le habían matado, que le al habían pegado gallego al gallego Palacios. a Palacios. ¿Era tu mejor amigo? Sí, sí, sí. Él venía todos los días acá. ¿Y a qué venía? Y él venía como amigo. Después lo demás me enteró después, yo no. Hasta ese momento. ¿Qué es no. lo demás? O sea, que andaban con ella y esas cosas. ¿Que andaba con Lorena? Sí, sí, me enteró después. ¿Con Lorena y con tu cuñada también? No sé. Hasta ahí no sé porque yo me baso a lo mío. O sea, me entero en el juicio. Eso. Pero eso es lo que a la policía le hace sospechar que vos sos el asesino de tu amigo. Tal cual, sí, sí. Este era el hombre, Clemente Villegas, el único sospechoso de este asesinato. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir. Porque su mujer tenía una relación con la persona fallecida, que se llamaba Ángel el Gallego, le decían, Palacios, de solo 27 años, que después les voy a contar. Y los invitados nos van a contar qué característica tenía este hombre para pensar que muchas mujeres del pueblo se habían fijado en este hombre. Y trajimos aquí al piso para que nos hable del pueblo de los infieles, alguien que trabajó directamente con Villegas, porque fue también su abogado y porque escribió el libro del pueblo de los infieles. El crimen perfecto lo llamó Hugo López Carribero. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo les va? Con todo gusto. Muchas gracias. Después nos va a contar todo este detalle que estamos contando y también... Libro en mano, ¿eh? Libro en mano de Hugo, espectacular el libro. Sí. Y también a Rodolfo Comte, que periodista que escribió una nota para El Exterior sobre todo lo que pasó en DNI. Imagínense ustedes, si está acá para contarnos todo el tiempo que vivió en el pueblo, qué es lo que viste, qué es lo que te contaron. Mucho, ¿no? Mucho para hablar. Mucha francachela sexual, parece, según la justicia. Empecemos, dale. ¿Qué es francachela? Porque es una palabra desconocida, por lo menos para mí. Claro, no, y para muchos, para muchos. Pero bueno, ¿qué pasó? El tribunal de Mercedes, que debía decir si este hombre, Villegas, era inocente o culpable de la muerte del gallego, que era su mejor amigo, hay que decirlo, después lo vamos a comentar. ¿Mejor amigo que se acostaba con su mujer? Sí, por supuesto. Ahora van a empezar a descubrir toda la historia, ¿no? El entramado de la historia. Y van a ver que este hombre empieza a cambiar un poco de parecer con lo que empieza a contar. Empieza liviano, desconociendo un montón de cosas, pero termina contando otras gravísimas. Sí, claro, mucho. Va a contar y después y demasiado de cómo se va enterando de las cosas y de lo que él dice que hay en el pueblo también, bueno, porque la historia empieza dando. Francachela, sí. Lo vas a dilucidar vos. Vamos a explicar. Francachela, según el diccionario, es una fiesta donde hay algarabía, hay baile, pero también no hay regla. Yo te diría, es un jolgorio desmesurado, sin medida, sin control. Esa es la francachela. Bueno, ahora, si vos a francachuela, claro, si vos a francachuela le pones sexual, te imaginás de lo que estábamos hablando, de un jolgorio, de una fiesta, pero de sexo. De esto hablaron no nosotros, sino que esa palabra figuró en la sentencia por la cual 3 jueces del tribunal de Mercedes, que debía decidir sobre la suerte de Villegas y además decir quién mató a Palacios, lo utilizó para
o como, mejor dicho, argumento de la sentencia. Bueno, Carribero, te hago una pregunta. Imagino que me vas a decir que sí. Vos creés que es inocente, no solamente vos lo creés, sino que además la justicia lo vio así. Villegas es inocente, no mató a Palacios. Sí, yo no solamente creo, sino que para hacer mayor precisión estoy convencido que fue así, ¿no es cierto? No es una creencia, digamos, sin ningún basamento. Estoy convencido que fue así y, bueno, de esa manera se desarrolló el juicio. Yo te pregunto esto. ¿Clemente Villegas se entera que su mujer lo engañó con medio pueblo en el juicio o lo sabía antes? Yo creo que era una situación socialmente aceptada en el pueblo. ¿La relación? ¿La relación de él u otras relaciones? Pero no solamente esa relación, todas las demás. Se trataba como una situación curiosa que fue trasladada al juicio y que todos los que participamos en este juicio fuimos resolviendo y advirtiendo esa situación novedosa. Pero a mi modo de ver, esta situación de infidelidades masivas era consensuada socialmente. ¿Fue que era una especie de convite de las mujeres de cada uno de los que viven en el pueblo? De los convites y de los hombres, de las mujeres y de los hombres, ¿no es cierto? Era una situación que se podría establecer como una red social, pero en lugar de ser una red social, era una red sexual, ¿no es cierto? De esa manera nosotros lo hemos percibido en el juicio. Lo que dice la sentencia cuando habla de francachelas sexuales, también agrega, por ejemplo, una situación también muy curiosa de un mitológico bosque griego. Exacto. ¿No? Es realmente lo que sucedió en el juicio. Donde habla de ninfas, que de se entregaban a relaciones amorosas. Exactamente. ¿No? Lo que dijo el tribunal en Mercedes reflejó fielmente lo que se dijo en el juicio, no inventó absolutamente nada, no hay ningún invento allí. Ahora, perdón, hay un detalle. De los 180 habitantes que había en ese momento cuando ocurrió el crimen que, volvemos a insistir, sigue impune, no hay nadie preso. Porque al pueblo le dieron una imagen, exactamente, al pueblo, y también en la sentencia figura como una casa de citas, así, así lo geográficamente, casi te diría, lo detallan los jueces. Pero digo también que en ese caso lo que hacía era tomar en cuenta que se hablaba de, o por lo menos toda la gente del pueblo que fue a declarar, porque fueron casi los 180 a declarar, te digo, excepto algunos chicos, pero ponele 100 fueron, todos hablaban de lo mismo. Ese era el tema por el cual los jueces abrieron los ojos y dijeron, acá está pasando algo. En ese punto también el tribunal, con muy buen criterio, estableció que en su resolución que también podría haber sido una mujer la que apretó el gatillo. Igual, no había ningún impedimento para que esos... Claro. A ver, ¿alguna amante despechada, decís vos? Por ejemplo. Rodolfo, ¿vos viviste 40 días en el pueblo más o menos? ¿Tuviste yendo y viniendo? ¿Cómo fue? Yendo y viniendo durante 5 años. ¿5 años? Sí. Sí, porque cuando Hugo comenzó la defensa, salvó a Clemente Villegas, porque no había pruebas de que era el asesino. Sí. Esto tomó estado público cuando se produjo la sentencia y lo que decía Liliana, las francachelas sexuales. Y ahí vas vos. Y de ahí, claro, fueron todos los colegas de todos lados. Yo soy corresponsal extranjero, y bueno, me dijeron, anda al pueblo de los infieles a ver qué pasa. La gente estaba broquelada, como un muro, como está ahora. Ahora cuando salió el libro se volvieron a broquelar. La gente se defiende, después lo vamos a ver, pero la gente se defiende. Claro, lo que pasa es que las generalizaciones están siempre... Por supuesto, molestan. Hay una parte del pueblo que participaba y otra parte... Que no. No, pero la mayoría sabía lo que se A ver, vamos a meternos en la segunda parte. En esto que titulamos Buen Tipo. ¿Qué es lo que dice, para que ustedes asocien, resumiéndolo, Clemente Villegas, su mujer, enfrente a un tipo que matan de un tiro que se acostaba con medio pueblo? ¿Quién lo mató? Ángel Palacios. Su mejor amigo dice que era un buen tipo, mirá. ¿Quién era en realidad Ángel Palacios? Para mí era un buen tipo. Un tipo que laburaba de changa como yo. Nada más que eso. Yo no. Después lo que pasaba no sé. ¿Y es verdad que él salía con otras chicas del pueblo, Se que dicen tenía que sí. amantes? Se dicen que sí, pero bueno, la gente dice, pero de ahí a comprobar es muy difícil.
Bien, Ángel Palacios tenía 27 años, le decían el galleguito, un peón rural. Dicen que era musculoso algunos, por lo menos grandote, más grandote que otros del pueblo. Hoy, en realidad en las últimas horas, hablando con la gente del pueblo, decía, pero no era para tanto. Pero lo cierto es que él era un hombre de pocas palabras y era un hombre aparentemente que seducía a las mujeres con esto del poco hablar, de la mirada penetrante, de esa cosa de peón rural y atraía a tal punto que a la mujer, por ejemplo, de Villegas, la trajo y mucho. De hecho, tenía una relación, no solo con él, sino también dicen que con la hermana y con otro familiar. ¿Esto es así? Sí, y no solo con eso, sino con las prostitutas, aparte. Está en la causa. No solo era amante de muchas mujeres, sino también que iba a prostíbulos. Ah, era un tipo... Aparte iba a prostíbulos. Sí. Un obsesionado sexual era, ¿no? Sí. Vos, a ver, te pido el que... ritmo del pueblo también... Daba para eso. La verdad que Pero voy a preguntar... Se sinceraron algunos y dijeron eso, ¿no? Bueno, cuando un poco de risa y un poco en serio decía la gente del pueblo, bueno, acá no hay tampoco Pero vos demasiado fuiste, ¿hay para tele? hacer. ¿Hay internet? Sí, hay tele. ¿Llega el cable, por ejemplo? No había, sí, una empresa que llega especialmente donde vos sabés que podés ir a muchos lugares en el... Ahí estamos viendo el pueblo. Esta es la Vanessa Lee, plaza... productora que estuvo con vos trabajando allá con Claudio Dombrino. Exactamente, los tres estuvimos ahí viendo. Esta es la plaza principal. ¿Tiene un café? No tiene café. No tiene. No, es esto. Es más, ni siquiera ahí está la placita, no es ni siquiera un pueblo en sí mismo, sino que le dicen parada rural, en realidad, donde pasan camiones lecheros, esta es la iglesia, ¿no? Donde sí, el párroco va no todos los días, tiene la sala de primeros auxilios, que a la tarde está cerrada, hoy tiene esa sala, también encierra un mito. Y dicen que alguna vez un enfermero que trabajó ahí terminó procesado. ¿Quién me cuenta esto? Procesado también por un tema de abuso o algo por el estilo, ¿no? También eso se supo en el juicio, que las hermanas entre sí, de apellido Balbucci, habían sido abusadas cuando eran niñas por este enfermero. Este enfermero se fue del pueblo, era el único enfermero que había, no había médico. Se fue del médico a raíz de este juicio, a raíz del juicio oral y cuando los medios masivos de comunicación... Donde se buscaba, el juicio donde se buscaba al asesino de Palacios. Sí, el único imputado hasta el momento había sido Villegas. Clemente Villegas. Se fue. Nosotros planteamos esa inquietud en la Fiscalía como posible autor del hecho. No nos correspondía a la defensa establecer quién había sido el autor del hecho, sino quién no había sido. En este caso no había sido Clemente Villegas. A ver, Lili, si querés sigamos viendo. Viene la parte del engaño, ¿no? Donde él dice que nunca quiso tocar el tema con ella. ¿Quién es ella? Con su mujer. ¿Qué tema no quiso tocar? ¿Si lo había engañado o no? Claro, la infidelidad propia. ¿Él no quería saber si lo habían engañado? Y él no quería saber, se resistía en realidad. Eso era lo que le pasaba, como le puede pasar algún... Raro. Bueno, él me contaba, me dice, yo en realidad me enamoré y creo que me equivoqué. Pero si a vos te engañan, vos querés saber si te engañan. Pero por supuesto que sí. Pero él no dice una frase después muy terrible, que dice, en realidad no tendría que haber matado a una persona, sino tendría que haber matado a muchos. Cosa que la verdad es vamos a escalar. muy fuerte. ¿Querés ver el engaño primero? Dale, vamos a ver. Notón de Lili, a ver. Pero ella te llegó a contar que tenían una relación con él. Nunca. Lo que pasa es que nunca lo quise hablar. Nunca lo quise tocar para no lastimarme más de lo que ya estaba lastimado. Ya para eso, cuando yo salí de estar a los 21 días detenido, yo ya tenía problemas de la cabeza, no andaba muy bien, pensaba quitarme la vida varias veces, porque me encontraba como que todo estaba en contra de mí, yo no tenía defensa. Un día fui, me acuerdo, al estudio del doctor Liberocea, que es el amigo de Hugo, que estaban juntos en ese momento, y me dijo, Oscar, ¿qué pensás hacer? Le digo, mira, yo no quiero ir preso por algo que no hice. Fue así, de todas las palabras. Le digo, yo criminal no soy y no quiero ir preso. Si esto me puede costar yo tengo a mi papá grande, tengo mucha gente preocupada. Le digo, si yo sé que voy a quedar preso, prefiero me vale morir. O sea, se quería matar este hombre, se iba a quedar preso. Te hago una pregunta. ¿Es cierto que le decían el cornudo a él? Claro, a él le molestaba eso y por eso dice, alguna gente me apoyó y otra no. Dice, claro, me decían el cornudo porque yo era el que había de alguna forma destapado primero
comentó dentro de la justicia que su mujer salía con este hombre, con el muerto, que iba a su casa, contaba que iba a su casa, que iba a tomar mate y se pasaba horas y horas, que era su amigo, que en principio nunca pensaba eso. Y yo le preguntaba después, ¿pero cómo no te diste cuenta? No, dice, no me di cuenta, era mi amigo. Pero era buen tipo. Yo quiero preguntarle a Rodolfo, que estuvo yendo y viniendo 5 años al pueblo. Definímelo en palabras simples para que la gente entienda dónde te metiste y qué descubriste. Bueno, que lo que dijeron los jueces, lo primero, es cierto, que era el pueblo de las francachelas sexuales. Segundo, que si no hubiese sido por la intervención de Hugo como abogado, Clemente ahora estaría preso, que ya estaba todo armado para apresarlo, y que hubo orgías pre-asesinato y post-asesinato. Es decir, hubo unas que se originaron previamente al asesinato, y cuando los colegas dieron a difundir que era el pueblo de los infieles, un emprendedor organizó un centro de orgías con poderosos hombres de toda la zona después del asesinato. Ahora, parece mentira, ¿no? Qué increíble, ¿no? Pero además una muerte... Está todo en la causa. ¿Hay muchos matrimonios? ¿Hay muchos matrimonios en DNI? Sí, lo que pasa que... ¿No? Digo, por ahí están separados, porque hoy... Nosotros hablamos con... Villegas está separado, ¿no? Villegas está separado, pero su mujer vive en la misma casa, en separado, una habitación. Pero enamorado. Claro, sí, todavía te diría que sí. Pero bueno, él insiste. Él tuvo varios hijos con esta chica. Ella hoy está separada de él. Viven uno en una habitación, otro en otra, de una forma muy precaria. Algunos de sus hijos están ahí. Y hay que decir que, y Hugo esto seguramente lo sabe, que mientras él estaba en prisión, en los días que estuvo en prisión, falleció un hijo de unos meses, unos meses nada más. Y después le fallece otro de 8 años en un canal que también tiene una historia que después la vamos a contar y que tiene que ver con el crimen también y cómo se vivía en el pueblo. Pero el tema es que él siente y mucho la pérdida sobre todo de ese hijo, porque pensó que era a propósito también, ¿no, Hugo? ¿Qué había pasado con ese chiquito que mientras él estaba preso había muerto? Se estableció que el chico había fallecido por una muerte súbita, ¿no es cierto? Lo que sucede es que coincidieron esa detención injusta, la acusación de un crimen. Él habla de brujería también, me parece, en un momento. Él habla de brujería en un momento. ¿En la nota? Sí, él cuenta en un momento que él piensa que a la familia o a él hicieron un trabajo después de que quedó preso la gente del pueblo por odiarlo, por haber tapado esta olla. Pero hay una parte justamente que habla del crimen, Lili. Sí, claro. Es una lástima que la investigación policial y judicial se hayan encaminado únicamente por las sospechas en el marco de las infidelidades. Porque de esa forma se dejó impune un crimen. Claro. Bueno, después vamos, hablando del crimen, vamos a ver justamente, nos vamos a meter en el tema del crimen. Y el nene muere el 7 de agosto. ¿Y muere en qué circunstancias? ¿Te pareció sospechoso? No sé, porque la información que yo tenía estaba incomunicado en la comisaría, así que no sé nada. ¿Y cuándo te enterás de la muerte? Yo me entero, él murió a las 7 de la mañana del día 7 de agosto, y yo me entero en comisaría a las 6 de la tarde, que no me dejaron ver tampoco a mi hijo, que decían que no sé cuál... ¿Pero vos estuviste detenido en agosto del 2005? Sí. ¿Y el crimen fue en marzo? Sí. O sea, mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Yo caigo mucho tiempo después. ¿Por qué? ¿Y la investigación en qué derivó? ¿Por qué derivó en vos? No sé. Eso es algo que todavía no tengo explicación. O sea, yo creo que... ¿Vos tenías armas? Porque no, nunca. Nunca tuve armas. A Palacio lo matan de un balazo. Nunca tuve armas. No, yo no tenía armas, para nada. Nunca tuvo armas. El único que apareció como sospechoso en todo este periodo de tiempo fue él. Después te voy a contar cómo está la causa. Hoy no hay buenas noticias. Perdón, vos hablaste con él. Sí. Hasta acá me da inocente. Claro. Hasta acá no tenía Villegas armas. Me da inocente. Empiezan a venir secuencias, lo que él va a hablar, que es negarlo. ¿Qué es negarlo? Cuando él en el juicio, y después de escucharlo le preguntamos a Carribero, vos le preguntás si la mujer lo confiesa. ¿Te engañó o no te engañó? Se entera en el juicio, Lili. Exacto. Mirá. Yo esperaba que ella lo negara. Sí. Yo creo que en algún momento esperé. Pero por dentro, ella dijo, sí. En ese momento sí. Pero yo esperé en un momento que ella lo negara.
Y hubo vecinos que hablaron de esa situación y de la relación que tenía también con su hermana también. Mirá, lo de mi hermana es algo que no lo sé. No, de la hermana de ella, digo. No, sí, creo que había tenido un pequeño juego con una de ellas, sí. Pero nada más que eso. Hasta ahí sé yo. Después... Te voy a dar un detalle. Me contaban que Palacios fue asesinado debajo de la única lámpara eléctrica de la vía pública que hay en el trayecto de la entrada principal, lo que llaman casi el camino real de la entrada de la ruta hacia el pueblo. Debajo de ese foco de luz lo asesinaron. Una noche de luna nueva. Una noche de luna nueva que es la más cerrada de las que puede haber. Y las casas están a 100 metros una de otras. Varios escucharon, pero nadie supo decir de quién era una o dos sombras que se vieron correr o no se animaron a decirlo. Lo que sí se sabe es que a partir de este crimen que te estamos mostrando, se abrió toda una caja de Pandora, si querés, y de secretos a voces que estaban muy callados y que todavía nadie confía. A ver, Hugo, vos estuviste en el juicio con Clemente Villegas. Sí, sí, claro. Él se entera, él cuenta recién que se entera en el juicio que su mujer lo engañaba. Él hasta ahí lo negaba. Es así porque viene la señora a declarar, la mujer. ¿Cómo es esa, contame esa situación porque está un tipo que cree no ser cornudo, que su mujer le debe haber asegurado que no lo engañó y de golpe... En un juicio escucha que la mujer dice, sí, me acosté 1000 veces con esto. Pero yo iría a hacer esta explicación. La justicia encaminó la investigación sobre la base de la infidelidad. Bien, pero contame la situación para saber cómo reaccionó Villegas. Por eso tuvo él que defenderse de esa situación. Pareciera ser que en el proceso judicial se defendió más de su hombría y no de no haber cometido un asesinato. Esa situación efectivamente se generó cuando Lorena, la mujer, viene a declarar como testigo. ¿Pero qué dice? ¿No es cierto? Bueno, ella reconoce haber tenido una relación sostenida en el tiempo, de amantes, clandestina, con quien había fallecido, ¿no es cierto? Quien había sido asesinado. Mi impresión era que esa situación no era clandestina, es decir, era... ¿reconocida? Sí, por supuesto, pero además era socialmente aceptada por el pueblo, no solamente esa, sino pero también otras. por Villegas. Claro. Villegas acá está contando que no sabía. Bueno, yo la impresión que yo tuve en el juicio fue esa. Sí. Por eso también los jueces se arriesgaron con muy buen criterio a establecer, miren, si a esta persona se la trajo a juicio sobre la base de una infidelidad, bueno, hay muchos que pueden ser acá culpables, muchos y muchas, porque insisto y subrayo, también pudo haber apretado ese gatillo una mujer. Claro, Rodolfo, vos cuando fuiste, conviviste ahí con mujeres, con hombres, ¿te contaron que esto se sabía, que sabían de la relación extramatrimonial y te contaron de otras relaciones, engaños cruzados? Sí, hay una parte de DNG, a pesar de que es tan chico, que quiere modificar las costumbres. Intenta... gente del mismo pueblo, de la planta urbana, que quiere modificar las conductas. ¿En qué sentido modificar las conductas? Porque están azorados, porque ven natural los hijos que las relaciones sexuales son muy... claro, se transmite de generación a generación, supongo yo, ¿no? Y después se ven en los colegios, en la única escuela que está enfrente de la iglesia. ¿Qué se ve en la escuela? Bueno, a mí me contaron que hubo una maestra que vio a un sobrino con la tía. ¿En la escuela? ¿En la escuela? Sí. Esto es gravísimo, ¿no? ¿Esto fue previo al asesinato? No, lo que pasa es que costó muchísimo investigar. Vos fuiste al pueblo, sabés que ahora no habla nadie. Sí, muy cerrado y ellos se defienden, ¿eh? Y bueno, está bien porque el enojo es, todo se generaliza, nosotros no somos así, hablamos con mucha gente grande. ¿Quién va a confesar, quién va a poner la cara? Más allá que Villegas está contándolo. ¿Quién va a poner la cara y va a decir si acá aceptamos las relaciones extramatrimoniales, hacemos una gran fiesta swinger y está aceptado? ¿Quién va a poner la cara? Bueno, sin embargo, los jueces fueron muy expresos. Comprendo tu inquietud y la comparto. ¿Y lo mandaron a investigar? Claro. ¿Lo mandaron a investigar? ¿A qué? ¿Qué cosa en particular? Toda esa situación. Pero no, Liliana, porque la situación esta no generaba la necesaria... el necesario desenlace a un homicidio. Claro. La policía introdujo por la cerradura de tribunales la hipótesis del homicidio como prueba o como circunstancia factible
¿sí? De la infidelidad. Y esto no se pudo sostener en el juicio. Claro. Hay una parte de la entrevista... Perdón, pero destapó pero por supuesto que sí. otra cosa, Y otra situación que nadie sabía. Pero por supuesto que sí. De hecho, los jueces tuvieron que reconocerlo. Claro. Creo que lo han hecho de muy buena fe. Y si algunos de los habitantes de DNI se sintió molesto por lo que dijo la sentencia, quiero reafirmar esta situación. La sentencia no dijo nada que no haya pasado en el juicio. Mirá, hay una parte que Lili... Sí. La verdad que acá acertás en la parte de entrevista porque le sacás... Lo que van a escuchar ahora me parece que es trascendente para saber si es inocente o culpable. Para mí, empieza a dejar vestigios de su pensamiento y una pelea entre el muerto, que no se sabe quién lo mató, y el hombre con el quien ese muerto se acostaba con su mujer. ¿Se entiende? Y si no se entendió, queda clarísimo en este corte de esta nota. Yo había tenido una discusión con Palacio. Con Palacio. ¿Esa discusión existió o no? Sí, existió una discusión, pero no fue... ¿Y fue por el tema de la infidelidad? Él me dijo que él andaba con ella, sí, pero nada más que eso. Y yo no le creí. ¿Vos no le creíste? No. ¿Y sabías de cuánto hacía? No. No, él vino un día enojado porque le había dado plata a ella para pagar unos productos. Y yo me iba a trabajar cuando el tiempo estaba trabajando. Y de la otra calle hay una tranquera, un poco acá, unos metros, y ahí para en su moto con un machete. Eso fue todo. Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia y bueno. ¿Esa pelea del machete fue porque él te recriminó de alguna manera que no podía ver a tu mujer? ¿Es cierto? Sí, totalmente cierto. Sí. Eso fue así. Pero eso delante de Lorena, de tu mujer. Estaba con uno de los chiquitos en brazos, me parece que era Ignacio, el que falleció, el de 8, lo tenía en brazo él. Es decir, a ver, vamos a recapitular. Palacios te encuentra o te cruza en el camino a vos y a Lorena para recriminarte y amenazarte porque él quería estar con tu mujer y vos quizás no se lo permitías. ¿A ese nivel era la amenaza? No sé si no se lo permitía, pero yo no entendía nada. ¿Pero te dijo eso o te dijo otra cosa? No, me dijo eso, me dijo eso. Lo que pasa una cosa más elevada de tono. No, me dijo eso, pero como yo no sabía, porque yo le preguntaba a ella y ella no me contestaba nada. Y nada, me quedé frío. ¿Y ella te acompañó a hacer la denuncia? Ella hizo la denuncia, sí. A ver, se entiende la situación. Villegas venía con Lorena, su mujer, caminando, se lo encuentra a el gallego, esta persona que fue asesinada. El gallego le dice algo que la verdad que no se puede reproducir de la forma realmente que él lo dice, pero le dice, yo con tu mujer, digamos, voy a hacer lo que quiero y vos me lo tenés que dejar. Una cosa así, para que se den una idea, imagínense lo que venía después. Y se lo hace con un machete. Se asustaron tanto que la misma Lorena lo fue a denunciar. Entonces, claro, dijeron, este tipo está muerto, lo mató Villegas, ¿por qué? Porque una vez lo amenazó con el machete, porque salía con la mujer, Lili, porque le dijo, yo voy a seguir con tu mujer. Es raro, ¿no? Yo no le quiero echar la culpa a Villegas en absoluto, aparte habló de la cara, perfecto. Pero si un tipo viene, estás con tu mujer, viene con un machete, te apura, te amenaza de muerte, te dice, vos dejame acostarme con tu señora, y yo no reacciono. No le creyó. Yo no sé hasta dónde esto está... Dice que no le creyó. Yo no sé hasta dónde esto estaba en reglas claras este juego. Te pregunto, Rodolfo, no estaba tan claro el juego, me parece. Lo que pasa es que es muy complejo el tema. Lorena y Karina son víctimas. Fueron abusadas de chicos. Y en la sala de primeros auxilios el enfermero organizaba orgía con gente del pueblo. Está todo en la causa. Es decir, incluso las bañaba antes de hacerlas participar en la orgía. Son víctimas. ¿Qué edades tenían ellas cuando eran... Cuando abusaron de Lorena, 16. Y de Karina, alrededor de 10, 11 años. ¿Pero fueron las únicas o había un montón de chicas del pueblo? Las que estaban fueron pasando por las manos de este tipo. En la causa aparecen ellas. El resto no sé. Lo que pasa es que también se omite lo que vio y lo que hacía Palacios. ¿Palacios qué hacía entonces? Lo que vio y lo que hacía. Lo que vio y lo que hacía. Que son otras, ya sé a lo que vas, las otras hipótesis del asesinato que no se investigaron. No se investigaron absolutamente. Vamos a decirlas, porque la gente del pueblo lo sabe, a mí me lo contó. Yo les preguntaba cuáles eran las otras hipótesis del asesinato y me hablaron de drogas, a pesar de que ellos dicen, nosotros no lo veíamos,
con ese tema, pero podría haber sido. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, era como un asesinato mafioso donde vos sabés que hay gente arrodillada, con las manos en la espalda, el balazo en la cabeza. Son algunas cositas que se repiten en los crímenes mafiosos. Una esa. Y la segunda tenía que ver con el robo de animales, el cuatrerismo, abigeato. Pero un tipo se acostaba con medio pueblo y no... Yo la verdad que pienso que viene por ahí. Esa era la tercera hipótesis. Vos también, que estuviste ahí, ¿por dónde pensás que va? Bueno, yo te voy a contar. Lo que pasa que, y hay gente que lo cuenta, no todas se animaron a contar frente a la cámara, pero dicen que Palacios había encontrado un carnet en el momento en que él ve de su ventana el tema del robo de los animales, ve pasar el camión de animales y ve durante la noche que en vez de irse para la ruta 5, que es la ruta de acceso, se va para el interior de la parada rural. Bueno, esas dos hipótesis nunca se investigaron. No, claro, nunca se investigaron, pero él encuentra algo, él encuentra un nombre ahí. Sí, encuentra un carnet de un personal policial, ahí concretamente. Está. Ahora, esa hipótesis del cuatrerismo y esa hipótesis del tráfico de drogas nunca se investigó. Nunca se investigó. Mira, la vamos a repasar. La verdad que todo se investigó por esto que estamos hablando, que es el pueblo de las infidelidades. Pero mira, las hipótesis son drogas y narcotráfico, esto que estamos hablando, infidelidades y relaciones cruzadas, más el abigeato. Las tres hipótesis, ¿cuál de ellas se trabajó? Es una sola. Una sola. Y bueno, la de las infidelidades. A raíz de lo que venía la gente, según esto dicho por Villegas y otra gente, de lo que iba declarando la gente en la causa. Porque a todos los que llevaban al tribunal le hablaban de estas relaciones, de estas fiestas, de lo que después llamaron los jueces francachela sexual, el Tribunal 3 de Mercedes. Yo le pregunto a Hugo, que fue el abogado de Villegas, que es el hombre que estamos escuchando, y hay mucho más. ¿Él no formaba parte de ninguna orgía o de ninguna fiesta sexual o tenía otro amante? Bueno, yo no lo puedo decir por él. No, te pregunto qué pasa en la causa. ¿Él no contó eso en la causa? Eso no quedó establecido por él. En su declaración indagatoria, él fue a establecer la desvinculación de un homicidio. Claro. Lo que sucede es que la causa estaba instruida sobre la base de las infidelidades masivas. Y el tribunal, la defensa propia y la fiscalía, en algunos momentos, llevaba el interrogatorio a ese campo. Nosotros nos sentimos muy incómodos en ese juicio. Extremadamente incómodos, porque teníamos que dar explicaciones de circunstancias que no tenían relación con el hecho. Con el hecho, claro. Esto que decimos, se iba a investigar un asesinato, pero terminaron hablando de amantes. Escucha esto, mira. También se decía que Palacios salía con otras mujeres y tenía relaciones con otras mujeres, es decir, que había más sospechosos en el pueblo. En todo caso. Eso me entero a ver de las investigaciones que ha hecho Hugo, porque yo me baso en todo lo que dice Hugo. Sí. O sea, hay cosas que yo lamentablemente... Pero acá en el pueblo no se hablaba de las relaciones que él tenía con otras mujeres y que podían ser otro, no solamente vos. Yo creo que la gente por ahí... ¿Cómo te puedo explicar? Hay cosas que a veces yo mismo me pongo a pensar y veo... Y creo que la gente, no sé si sabía. O sea, creo que lo más fácil fue decir fue Villegas. Eso es lo que yo creo. ¿No sabía qué decís la gente? ¿No sabía que él salía con otras mujeres? Y si lo sabía, no. Claro, si lo sabía, no lo quiso decir. Claro. El tema es siempre esa sombra de quién sabe más y no lo cuenta. Todos escucharon y nadie vio... nadie identificó ese cuerpo que salió corriendo durante la noche, el de la noche del asesinato de Palacios. Todo es el rum el que nadie se anima a contar, pero lo tuvieron que contar en la justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa, cuando volvemos tenemos más detalles. Las fiestas, va a hablar de las fiestas que conocían en el pueblo, fiestas, orgías que hacían en una salita de primeros auxilios. El escándalo, cuando la justicia dice ustedes son como si fuera, no sé, vamos a poner un burdel. Dice una casa de citas. Una casa de citas, pero habla del pueblo, no de un lugar. No. Al pueblo le dice, el pueblo está allá. El pueblo está enojado con este libro que sacó Hugo, pero que Hugo lo saca en base a lo que dice la justicia. ¿Y qué más nos quedan? Los infieles. Infieles, un testimonio que va a cerrar esta historia y cada uno sacará su conclusión. Exacto, ahora volvemos.
Bien, aquí hablábamos de la situación de algunas fiestas que decían que se hacían en el pueblo, que algunos participaban, otros no era, Sí. lógicamente Pero no Vox era Populi, de todo. Pero eran Vox Populi. Y lo cuenta son Villegas. algunos. Y lo cuenta Villegas, mirá. ¿Te enteraste de estas fiestas alguna vez? Yo estaba en el 97 cuando se hablaba de esta fiesta, sí. Yo vine acá en ese año. En ese año. Sí. ¿Y Estaba se de novio hablaban con de ella. que aquí había fiestas Sí, se hablaba con menores, sí, ¿es se cierto? hablaba de las fiestas sí, de la sala de Primavera, sí. Sí, porque yo estuve acá viviendo en ese tiempo. Que Unas después yo me fui. fiestas en la fiesta de la sala Sí, sí, yo estaba de acá. primeros auxilios, de exhibiciones pornográficas y algo de Sí. eso. Bueno, Dice que sí. Él dice que sí. Se lo preguntamos porque era una de las versiones y de los, como vos decías, Rodolfo, figura en la sentencia algo de esto, ¿no? En la causa hay como 15 testimonios que incluso el enfermero bañaba a las chicas antes de hacerla participar. ¿Cómo le dicen a los cornudos de la causa? Guampudos. ¿La causa dice eso? ¿Guampudos le dicen? Lo llaman guampudo, es el término... Sí, es un término, Guampa. barrial, es un término Sí. de pueblo, ¿no? Un término Sí. judicial, ¿no? Rivero. No, en el ahí campo. En el La- campo el ellos. campo, Está bien, no. pero lo declararon así, que eran guampudos. Claro, pero No. los... No en la causa. Entre ellos. Entre ellos. En el campo se usa esa Claro. Igual que palabra. te digan guampudo, ¿no? Suena fuerte. ¿No? Lo que hace Villegas, yo creo que fue lo que lo termina a él de lastimar Sí. íntimamente, que él sabía de la relación, pero cuando se popularizó el tema de que la mujer lo engañaba. Claro. Y ahora Yo viene. quiero sí, no, decime. No, digo el escándalo cuando habla de que el pueblo es una casa de citas, ¿no? Bueno. Y él reconoce lo que él dice. Me parece, lo escuchamos, Sí. no lo quiero quemar, porque él dice algo muy importante que debería tener, lo cierro, debería tener un cementerio él propio, en caso de que lo que se lo acusa fuera cierto. Sí, a él y dice y a otros más. Pero mira, lo vamos a escucharlo y después lo vamos a analizar. No tengo la culpa si alguno de ustedes firmó algo que no tenía que firmar. Porque todo lo que se está diciendo se está basando en las declaraciones que ustedes hicieron cada uno. O sea, yo no tengo la culpa de nada, al contrario. ¿Qué te pasó a vos cuando alguien te comentó que los jueces habían dicho más o menos que este pueblo era como una casa de citas? Yo creo que a mí lo que me pasó es que, bueno, que me choqueó un poco, pero también me alivió porque digo, bueno, gracias a esto estoy afuera. O sea, yo creo que yo creo siempre que me benefició mucho esto. ¿Es cierto que alguna vez vos dijiste o sugeriste que si era por infidelidad, aquí había que detener a muchos No, yo hombres? Lo que dije es que si yo hubiera tenido que matar por infidelidad, en la lista mía habría muchos hombres. Eso fue lo que yo dije. ¿Por qué? Porque sí, si yo me ponía a matar a todos los que andaban acá adentro de mi casa, imagínate que tendría un cementerio propio. Eso lo dije muchas veces. Perdón, Lili, a ver, no lo entiendo a Villegas. Primero dice que no sabía nada de la infidelidad hasta el juicio, y después dice que había 1000 personas, 1000 tipos que se acostaron con su mujer, y que si mata a cada uno de los que se acostaron con su mujer, tendría que ponerse un cementerio. Sí, yo creo que esto es porque él dice que se entera ya en el juicio, cuando a él lo están acusando de la muerte de Palacios. Y Está bien, cuando bueno, todo el pero- mundo empieza a hablar de algunas infidelidades y de algunas relaciones extramatrimoniales que estaban permitidas, ¿no? Es a raro ver, igual, que se entienda bien. A él lo salva, entre comillitas, te diría, por la defensa que hizo el doctor Carrivero, el hecho de que en el pueblo se supo que había mucha gente que tenía relaciones extramatrimoniales y que se engañaban. Entonces eso lo termina salvando a él. Es tremenda la situación. Es el único fallo de la Argentina que conocemos que tuvo este resultado Sí, yo agrego a eso. por este tema, ¿no? Agrego a eso. Sí. Y que la única hipótesis investigativa era la problemática de las infidelidades. Claro. No había otra. No había otra. Entonces, los jueces, creo yo, con muy buen criterio, dijeron, si esa es la hipótesis, todo el pueblo es sospechoso. Claro, Mirá. es que de eso se trataba, ¿no? Como dice tu libro, El pueblo de los infieles, por eso. Si escucharon toda la nota, vamos a ver el cierre. Lili les hace una pregunta para mí clave, determinante, y él da una respuesta que para mí deja saber quién mató a Ángel Palacios. Sí, era mi amigo. Pero si uno se pone a poner en la balanza, el hombre nunca ataca si la mujer no quiere. ¿Te defraudaron los dos? Sí, totalmente. Yo pagué el precio más caro. Él pagó con su vida y yo pagué con la... O sea, él ya no está para defenderse. Pero estoy yo en pie que sigo todavía pagando las consecuencias de aquel pasado.
Y eso duele mucho. Mirá, Bueno, él no está para defenderse, sí, ¿no? pero dice, el hombre nunca ataca si la mujer lo quiere. La mujer no lo quería. Estaba claro, ¿no? Se acostaba con un montón de gente. El hombre nunca ataca si la mujer lo quiere. Raro, Bueno, ¿no? ahora... El balance que hago yo de lo que dice él, analizo lo que él dice, nada más. Sí, sí, ¿Vos lo son sus considerás palabras. sospechoso todavía? Y son- No, la justicia se dijo que es inocente. La justicia a mí lo me hace ruido. absolvió por Sí, todo lo que pasaba yo en no el lo pueblo culpo, y por, No, por las que- características según la justicia digo que que me tenía suena el raro, pueblo. nada Bueno, más. ¿quién es Palacios? Te lo vamos a presentar, el gallego Palacios. Nunca se vio su cara. Nosotros tenemos la imagen de él para que veas de quién se trataba. Que Es está este muerto. hombre, el hombre que falleció, el hombre que está muerto, asesinado el 9 de marzo, si no me equivoco y no le erro en la fecha, ¿no? De 2005. Se cumplieron 10 años. La causa hoy está casi archivada. Se mandó a investigar, pero no se investigó porque estaba mal del principio según los nuevos investigadores y ya venía, mira, me dijeron esta palabra, venía podrida esa causa. Es decir, justamente lo que dice el doctor, se investigó solo una línea, la línea de la infidelidad perdón que del me mueva. pueblo. Hoy te digo, todavía no sale el libro este, ¿eh? Acá. Mira, hoy hay un pueblo encendido en llamas, Carribero, Sí. por esto. ¿Te amenazaron de muerte por esto? Recibimos algunos llamados intimidatorios. Sí. ¿Por el libro? Sí, yo no le di todavía la entidad de una amenaza de muerte, pero de todas maneras, ya estaba decidido a escribir el libro. Pero vos sabés que te metiste contra un pueblo, ¿no? Yo no me metí contra un pueblo. No, Diego, no, en base a lo ver, judicial. Yo no quiero... Yo reflejé la historia de una causa judicial que todo lo que dice ahí está certificado en la causa. Si los pobladores de Deney se sienten afectados, es un problema de ellos que tienen que resolverlo Sí, ahí en adentro. la misma justicia, inclusive. O en la también. misma justicia. Si Sí. quieren judicializarlo, Claro. lo judicializan. Porque que te echen la Operar. culpa a vos, a él, Sí. por algo que está en la causa, digamos, que lo dijeron Claro. los propios jueces, es raro. Agrego esto, ¿no? Como anexo del libro está agregada la sentencia. Claro, la propia sentencia. que habla de todo lo que nosotros Sí. hicimos. El pueblo Lo que se vos- defendió. Algunas personas que se animaron a hablar se defendieron. Digamos, dijeron o se plantaron y dijeron yo no, Son inocentes, no sé, no tiene claro, nada no que tenemos ver. nada que ver, nos molesta, queremos esta disculpa. Pero vamos a escuchar algunas de las opiniones, a ver. Yo fui a acompañar a uno de los chicos míos a la escuela y hice 2 viajes ese día. Pasé por el pueblo y en una de las veces que volví vi un charco de sangre. Pregunté y no me supieron decir qué era. Y después vino un vecino de acá y me dijo que le habían pegado un tiro, no que lo habían matado. Porque él tuvo unos días en terapia. Algo que yo hubiera hablado hubiese dicho qué pasó. Alguien tiene que haber escuchado, nada más que nadie quiso decir nada. ¿Ustedes creen que alguien aquí sabe quién fue o vio a alguien? Sabe, no sé, que escucharon el tiro, tienen que haber escuchado. Ellos dos se habían peleado la semana anterior por la ¿Quiénes son chica. ellos dos? El Villega con Palacio. Se habían peleado por esta chica, pero de ahí a que lo vayan a matar, no. Pasa que a alguien tenían que culpar, pero no, ese chico. En el pueblo había muchas relaciones amorosas cruzadas, infidelidades. ¿Qué tienen? ¿Ustedes qué sintieron cuando les dijeron eso y qué hay de cierto en eso? No, eso es toda mentira. Se habló mucho y se hizo poco en el caso Palacio. Eso que hablaron, sí, hablaron todo eso, eran todas mentiras. El pueblo no es así, como dijeron. Estamos dando la oportunidad de que todos El pueblo hablen, no es, exacto, el pueblo no es así, decía Ana, y ahí veían a una vecina también muy simpática que decía, bueno, sí, escuchamos todo eso, pero nada que ver, Pero nada que ver. son 80, eran 120 personas. Sí, llegaron a ser 3.000. Yo viví en un pueblo también, donde había un poco más, había 30.000 personas, y la verdad que uno se conoce con todos. Exacto. Acá son 120, la verdad que se conocían. Que ellos digan de que sí, que escucharon, mentira. O sabían o no sabían. ¿eh? O no quisieron hablar. Mira, a ver qué dice un vecino. Era un chico muy bueno, era un chico que pasaba todos los días frente de mi casa, nos saludábamos, todo. ¿Es cierto que tenía éxito con las mujeres? A mi casa no entró nunca. En ese momento, cuando pasó esa muerte, Villegas era compañero de trabajo mío.
Y era un excelente compañero, un excelente chico. ¿Usted nunca creyó en que él era el culpable? Nunca creí que Villegas haya sido el culpable. Nunca lo creí. Los jueces le tienen que pedir disculpas a DNI por decir que este era un lugar donde era una especie de casa de citas. Que hoy los jueces tendrían que venir y pedir perdón acá. Por muchas... Bueno, Bueno. ojo, los Le jueces digo la deberían palabra perdón. también al hombre, Yo Claro. no coincido con el señor. No coincide, Hugo. No, No por coincidís. supuesto. Lo que se dijo en la sentencia, Sí. insisto y subrayo, es el fiel reflejo de lo que sucedió en el juicio. Todo lo que dice la sentencia se establecieron a través de las declaraciones testimoniales de los propios habitantes. ¿Qué dijeron? Resumime, ¿qué dijeron los que fueron a declarar por el crimen? Esta situación de las orgías, de las francachelas sexuales, de la casa de citas, de las infidelidades masivas, se declararon en el juicio bajo juramento de ley. Fueron los matrimonios a declarar y decían, yo me acosté con tal, él se acostó con Eso- tal, él con mi mujer, yo con la mujer de él. Así se estableció el juicio oral, por eso la sentencia lo refleja de esa manera. Y fueron casi todos, es verdad, esto es lo que me Bueno, decía la gente, bueno, fuimos casi todos. Fue, digamos, el 60% del pueblo, el otro 60% eran niños menores, Claro, ¿no? por ejemplo. supuesto. Yo quiero una pregunta a Rodolfo, Claro, a ver si vos claro lo que escuchaste sí. allá en el pueblo. Rodolfo, A ver. hay un rumor, vos estuviste ahí 5 años, yendo y viniendo, de que cuando mataron a Palacio al otro día, mucha gente fue y tiró su arma en un arroyo que hay ahí. Sí, hay una parte de la causa que lo dice. 2 años después de la muerte hubo una sequía. Bajaron el nivel 2007. En el 2007 Exacto. bajó el nivel del agua. ¿Encontraron armas? Y unos chicos que estaban pescando en el canal que se ahogó el hijo de Villegas, Sí. encontró un arma y de acuerdo al acta que elaboraron las policías, escucharon los testimonios de personas que dijeron que no podemos generalizar, algunas personas del pueblo arrojaron sus armas al canal. Y de hecho apareció un arma que después fue peritada, pero no, Sí, ya sí, no, había no, pasado no mucho hubieron tiempo. resultado. Bueno, o sea que No. lo mataron a Palacios, el tipo era mujeriego, Sí. no hay responsable, no hay culpable, había un acusado que está libre. La conclusión, aunque el pueblo se enoje, Lili, vos estuviste ahí, la justicia dijo que es un pueblo parecido a una casa de citas. ¿Qué quiere decir esto? Que había relaciones no solamente íntimas, sexuales y de amplio dominio, porque inclusive en la salita del barrio, Sí. entre todos los vecinos, o la gran mayoría de los vecinos, aunque algunos se enojen y otros lo nieguen. Sí, pequeñas perlitas que tuvo este fallo. Mira, algunas palabritas para que vos veas que estaban en el fallo, que están en el libro, que justamente tiene aquí, que ahora nos va a mostrar Sí, dice, Hugo mirá. Carribero, que está ahí este fallo. Dice, Mirá. en definitiva, de todo lo adudado, dice, este debate sí se pudo saber que la planta urbana de DNI era un campo propicio para las francachelas sexuales, pero debo insistir, dice, ¿quién mató a Ángel Enrique Palacios? No. O sea, y ahí sigue, ¿no? Machaconamente, dice. Sí, pero a ver, machaconamente. Las francachelas sexuales, Sí. ya lo dijimos acá, fiestas organizadas. Holgorio, Holgorio entre el pueblo. la juerga desmesurada. Sí. Así es. Que además tenían relaciones entre ellos. Sí. Esta es la historia que quisimos plantear, pero no quisimos dejar de lado a los vecinos que también hablaron, aunque estén enojados, porque el pueblo está vinculado ahora a no sé, un gran pueblo swinger, pero bueno, Pero no guste o es no así. guste, esto dijo la justicia. Mostramos el libro un cachito que acá, el asesinato perfecto en el pueblo de los infieles, de Hugo. Muchas gracias por Gracias, haber a Hugo y venido. a Rodolfo, a los Gracias, Rodolfo, también. Y la respuesta que falta, ¿quién mató al gallego Palacios? 10 años, todavía no se sabe. Buenas noches. Chao.